¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto una simple mirada a la pureza de una mujer podría determinar su destino? Imagina una sociedad tan obsesionada con el honor y la moralidad que antes de un matrimonio se realizaban pruebas invasivas para comprobar si una mujer era realmente virgen. En la Inglaterra de la era victoriana, este tipo de pruebas no solo eran vistas como un protocolo, sino como una cuestión de vida o muerte social. La época victoriana, que se extendió desde 1837 hasta 1901, fue un periodo donde la apariencia lo era todo. En un mundo donde el comportamiento correcto no solo se esperaba, sino que se exigía, las mujeres fueron encasilladas en un rol muy específico, el de guardianas de la pureza, cuyo valor no se medía por su intelecto o por sus logros, sino por su virginidad intacta. En ese contexto, la virginidad se convirtió en el pilar de la reputación femenina. Casarse era un acto que trascendía el amor, era una transacción social, económica y moral. Y, por supuesto, las mujeres eran las principales responsables de mantener esa integridad intacta. Pero, ¿cómo se aseguraban de ello? Con pruebas de virginidad. Sin embargo, más allá de los rígidos estándares de pureza que gobernaban la vida de las mujeres, la sociedad victoriana también albergaba una tensión constante entre los valores morales y la realidad humana. En una época tan estricta, el deseo y la sexualidad no podían desaparecer, y fue aquí donde nacieron instituciones que desafiaban abiertamente las normas sociales: las casas de té y los burdeles. Las casas de té, aunque inicialmente eran lugares de encuentro aparentemente inofensivos, se convirtieron en espacios donde se mezclaban las clases sociales y se daban interacciones entre hombres y mujeres fuera del ojo público. La forma en que estas casas operaban, a menudo con un código implícito de discreción y respeto a la moral, hacía que fueran frecuentemente vistas como una especie de sombra de la sociedad victoriana. Lugares donde las normas rígidas sobre la sexualidad y el comportamiento se relajaban, pero sin poner en peligro el prestigio público. Los burdeles, por otro lado, eran más explícitamente desafiantes a los valores victorianos, ya que ofrecían acceso directo a la prostitución. Estos espacios también eran frecuentes en las grandes ciudades como Londres, y aunque eran ilegales, proliferaban gracias a la alta demanda de servicios sexuales. En estos burdeles, las mujeres eran a menudo tratadas como objetos de deseo, y sus cuerpos eran comercializados como un producto. A pesar de la desaprobación pública, los burdeles representaban una realidad que la sociedad victoriana no podía ignorar por completo. Aunque en las casas de té se mantenía un aire de discreción y en muchos casos incluso de respeto, en los burdeles las normas sociales eran completamente subvertidas y las mujeres que trabajaban allí eran percibidas como marginales y fuera de la estructura moral de la época. Ambas instituciones, aunque contrastantes en sus propósitos y funciones, subrayaban las tensiones inherentes en la sociedad victoriana. Por un lado, la obsesión por el control de la pureza y el honor femeninos, y por otro, la inevitable realidad de una sociedad que, a pesar de sus esfuerzos por mantener las apariencias, no podía eliminar las prácticas y deseos humanos más profundos y complejos. Las pruebas de virginidad, en este contexto, no solo eran un ritual médico o social, sino también un símbolo de las contradicciones de una época que se debatía entre la moral rígida y la realidad del deseo y la sexualidad. La farsa de las casas de té. La imagen que hoy tenemos de las casas de té victorianas podría hacernos pensar en un lugar acogedor, con mesas elegantes, tazas de porcelana y conversaciones sofisticadas entre damas y caballeros. Un refugio donde las normas sociales y los valores victorianos se mantienen intactos, un ambiente pulido donde las damas de la alta sociedad pueden compartir una taza de té y, en apariencia, discutir sobre literatura, arte o política. Pero la realidad era muy diferente. Las casas de té de la era victoriana, aunque oficialmente se presentaban como establecimientos de lujo para disfrutar del té y la compañía civilizada, estaban lejos de ser tan inocentes como la fachada sugería.
Estas casas eran en muchos casos lugares de encuentro disimulados que funcionaban, de hecho, como burdeles de lujo. En un período donde la moralidad era el eje central de la vida social y donde se esperaba que las mujeres mantuvieran su pureza y su virtuosismo intactos, las casas de té se convirtieron en una especie de refugio clandestino, donde la rígida moral victoriana se relajaba, si bien en secreto. Aquí, las damas de la alta sociedad ofrecían servicios especiales a cambio de un precio. Bajo la apariencia de ofrecer té y galletas, este intercambio disimulaba un trato mucho más oscuro, uno que implicaba la transgresión de las estrictas normas morales que la sociedad había impuesto sobre las mujeres. Lo que estas casas de té realmente ofrecían no solo era una bebida reconfortante o un lugar donde compartir la última moda de la temporada. Era un lugar donde el encuentro físico y emocional se daba sin la vergüenza pública que conllevaría en otros contextos. Se trataba de un acto de hipocresía social. Mientras se servían tazas de té y se hablaba de los más altos ideales, las damas de estas casas, generalmente mujeres que necesitaban una fuente de ingresos o que por algún motivo no podían seguir las estrictas reglas sociales de la época, proporcionaban una forma de escape para los hombres de la sociedad victoriana, que a menudo veían la moralidad y la virtud de las mujeres como algo que debían proteger, pero que, sin embargo, deseaban desafiar en privado. Estas casas de té no solo estaban asociadas con el deseo de placeres ilícitos, también servían como puntos de encuentro para una serie de actividades que de otro modo habrían sido condenadas o mal vistas. Las apuestas, el juego, la prostitución disfrazada y la búsqueda de pareja eran actividades comunes en estos establecimientos, algo que resultaba chocante para una sociedad que pretendía ser el modelo de la rectitud moral. Los caballeros que asistían a estas casas de té, por lo general, pertenecían a las clases altas, aquellos que, aunque respetables en público, sentían una gran necesidad de liberarse de las estrictas normas sociales que regían sus vidas cotidianas. El hecho de que estas casas pudieran mezclar lo social con lo ilícito las convertía en una especie de zona gris entre la moralidad y la transgresión. El contraste era fascinante. Mientras el té fluía y las conversaciones eran aparentemente inofensivas, lo que se gestaba en secreto en estas casas de té era un juego de poder y deseo. Aquí, los hombres podían obtener la compañía que se les prohibía de forma pública, sin que su reputación fuera necesariamente dañada, ya que el secreto era la norma en estos lugares. A través de la mezcla de lo social y lo ilícito, las casas de té representaban la forma en que la sociedad victoriana manejaba las tensiones entre las estrictas normas públicas y las necesidades privadas de sus habitantes. En este entorno, las mujeres se encontraban atrapadas entre la necesidad de sobrevivir y la presión de mantener una fachada de virtud. Lo más irónico de todo esto es que, mientras las casas de té servían como refugios discretos para los placeres secretos de los hombres, el sistema social de la época insistía en que las mujeres eran las únicas responsables de la pureza de la sociedad. Esta contradicción, que se manifestaba tanto en las casas de té como en las estrictas reglas sobre la virginidad, revelaba la hipocresía inherente en la sociedad victoriana. Las mujeres podían ser vistas como símbolos de pureza y decencia en público, pero en estos lugares discretos sus roles se desdibujaban y se transformaban, al igual que los hombres, en seres humanos que experimentaban el deseo sin las restricciones impuestas por la moralidad pública. En resumen, las casas de té victorianas no eran simplemente lugares donde se disfrutaba de una taza de té, sino refugios clandestinos donde lo social y lo ilícito se entrelazaban de manera indiscutible. Los estándares morales de la época se desmoronaban en el momento en que las puertas de estos establecimientos se cerraban, creando un espacio secreto donde las normas se suspendían y las tensiones humanas se expresaban en su forma más cruda. La comunicación oculta en los periódicos. En una sociedad que se regía por estrictas normas morales, los periódicos victorianos se convirtieron en una herramienta fundamental para transmitir mensajes ocultos, especialmente entre aquellos que operaban en los márgenes de la legalidad. Las prostitutas y los burdeles,
que necesitaban ofrecer sus servicios de manera discreta, sin atraer la atención de las autoridades o la crítica social, empleaban un sistema de códigos y símbolos en los anuncios publicados en la prensa. Estos anuncios, aunque en apariencia inocentes o ambiguos, contenían mensajes claros para aquellos que sabían cómo leer entre líneas. A través de este método, las prostitutas y los empresarios de burdeles podían hacer llegar sus ofertas sin ser abiertamente explícitos. En un tiempo en el que la mera mención de la prostitución era suficiente para arruinar la reputación de una persona, recurrir a un lenguaje disimulado se convirtió en una necesidad imperiosa. Los términos empleados en estos anuncios eran cuidadosamente elegidos para desviar cualquier sospecha. Palabras como masaje, acompañante o paseos a la luz de la luna eran utilizadas con el objetivo de atraer clientes sin que el lector promedio pudiera percatarse de su verdadero significado. Para los hombres que buscaban algo más que una simple conversación o un servicio inocente, estas palabras eran señales claras de lo que realmente se ofrecía. El uso de términos vagos o ambiguos no solo servía para ocultar el verdadero propósito de los anuncios, sino que también permitía a las prostitutas y sus clientes operar dentro de los límites de la moralidad aceptada por la sociedad victoriana. El masaje, por ejemplo, se refería a una forma de intimidad física, pero sin hacer una referencia directa a la prostitución. Del mismo modo, el acompañante o los paseos a la luz de la luna tenían un doble significado. Por un lado, sugerían una actividad social inocente, pero, en la realidad, se referían a encuentros nocturnos con fines mucho más oscuros. Este tipo de lenguaje no solo garantizaba la discreción, sino que también brindaba a las personas involucradas un nivel de protección ante posibles represalias, ya que, si las autoridades o la sociedad las acusaban de algo inapropiado, siempre podían justificar el contenido de los anuncios como una interpretación equivocada. Además del lenguaje, los periódicos victorianos también se convirtieron en vehículos de comunicación secreta mediante el uso de símbolos e ilustraciones. La ilustración, en un anuncio de prensa, por ejemplo, no siempre era tan inocente como parecía. En ocasiones, pequeñas imágenes, símbolos o dibujos eran incluidos para hacer una referencia más directa a los servicios ofrecidos, sin ser demasiado evidentes para el ojo inexperto. Estos símbolos podrían ser tan simples como una rosa, que en muchos contextos victorianos representaba la feminidad y la seducción, o un simple dibujo de una copa de vino que indicaba una invitación a disfrutar de la compañía en un ambiente privado. El uso de ilustraciones no era solo una cuestión de atractivo visual, sino una herramienta estratégica para transmitir mensajes codificados. Mientras que el lector común podría ver simplemente un anuncio de un masaje relajante, aquellos que conocían el código secreto sabían exactamente lo que se estaba ofreciendo. Estas ilustraciones, junto con el lenguaje ambiguo, permitían a las trabajadoras sexuales y sus clientes operar bajo un sistema de comunicación secreta, protegiéndose de la vigilancia y el juicio social que prevalecía en la época. Era un juego de astucia, un juego de invisibilidad, en el que se necesitaba mucho más que una simple mirada para entender lo que realmente se estaba diciendo. La elección de estas palabras y símbolos se mantenía dentro de los límites de lo que era aceptable en la sociedad victoriana. A pesar de que el comportamiento que reflejaban estas publicaciones estaba estrictamente condenado, el sistema de comunicación oculto funcionaba como un canal alternativo que permitía que las necesidades humanas más básicas, como la búsqueda de placer y compañía, se satisfacieran sin romper el velo de la apariencia social de respeto y virtud. Este código de comunicación en los periódicos era también una forma de subversión, una manera de desafiar las restricciones impuestas por la sociedad, pero de forma tan ingeniosa que nunca se cruzaba la línea entre la legalidad y la ilegalidad. Era un acto de rebeldía oculto en plain sight, a la vista de todos, donde el lenguaje y la simbología funcionaban como un mecanismo de resistencia frente a las normas opresivas de la época. Aunque estas estrategias de comunicación estaban diseñadas para evitar la censura,
también revelaban el carácter dual de la sociedad victoriana. Una sociedad que, por un lado, exigía una estricta adherencia a sus normas de comportamiento, pero que, por otro, permitía y facilitaba la transgresión de esas mismas normas, siempre que fuera de manera velada y sofisticada. En resumen, los anuncios codificados en los periódicos de la era victoriana representaban una forma ingeniosa y secreta de comunicación entre los proveedores de servicios sexuales y sus clientes. A través de un lenguaje ambiguo y símbolos cuidadosamente seleccionados, estos anuncios funcionaban como un medio de resistencia a las restricciones sociales, permitiendo que una realidad subterránea prosperara bajo la superficie de una sociedad que, en su mayoría, prefería ignorar los deseos y necesidades humanas que no encajaban en su visión de la moralidad. Los despachadores de placer. En el oscuro y clandestino mundo de la prostitución victoriana, los proxenetas, o llamados de forma más velada, despachadores de placer, jugaban un papel crucial en la organización y la gestión de los burdeles. Estos individuos, lejos de ser simples intermediarios, se encargaban de que las máquinas de este sistema de explotación sexual funcionaran sin fallos, orquestando la disponibilidad de las trabajadoras sexuales y asegurándose de que los clientes no quedaran insatisfechos. Eran, en muchos sentidos, los arquitectos de un negocio que operaba bajo las sombras de la sociedad, garantizando que todo se mantuviera en un equilibrio tenso entre la satisfacción de la demanda y la supervivencia dentro de un sistema que les obligaba a actuar con cautela. Los despachadores de placer eran personajes que dominaban la dinámica de los burdeles victoriano con una astucia y una comprensión profunda de las leyes no escritas de la época. No solo organizaban la disponibilidad de las prostitutas, sino que se aseguraban de que todo funcionara bajo su propio control. Esto incluía la selección de mujeres jóvenes para sus servicios, la negociación de precios y condiciones e incluso el manejo de la logística detrás del negocio. Pero su trabajo no se limitaba a asegurar la satisfacción de los clientes, también se encargaban de mantener el negocio funcionando sin problemas, esquivando las miradas inquisitoras de las autoridades. En una sociedad tan moralmente rígida, las autoridades no eran ajenas a la existencia de estos establecimientos, pero el contacto constante con los despachadores de placer y el soborno sistemático permitía que estos individuos pudieran operar con relativa impunidad. El pago de sobornos a la policía y otras figuras de autoridad era una práctica común entre los proxenetas. Gracias a estos pagos, podían mantener los burdeles fuera del alcance de la ley, protegiendo tanto a las trabajadoras como a los propios organizadores de ser arrestados o procesados. El soborno no solo mantenía la fachada de legalidad, sino que también facilitaba un espacio donde la prostitución podía florecer sin ser confrontada directamente por el sistema de justicia. Además de gestionar la operación de los burdeles, los despachadores de placer también desempeñaban un papel esencial en la reclutación de las jóvenes que serían atraídas al negocio. Los proxenetas solían buscar mujeres vulnerables, aquellas que vivían en situaciones de pobreza extrema o de marginalización, y las convencían con promesas de un futuro lleno de riquezas y lujo. Les ofrecían una salida de su miseria, la promesa de vivir una vida mejor y más próspera si aceptaban trabajar como prostitutas en los burdeles que ellos controlaban. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Las jóvenes eran a menudo engañadas, atrapadas en una red de explotación y abuso. Una vez dentro del sistema, las mujeres encontraban que las promesas de riqueza y libertad eran vacías. Se les imponían condiciones de trabajo duras y, en muchos casos, se les mantenía en deuda con los proxenetas, de manera que no podían salir de la prostitución. Las ganancias obtenidas de los servicios sexuales se les cobraban en forma de deudas por su estancia en los burdeles, lo que las mantenía atrapadas en una situación de explotación económica y emocional. Las jóvenes terminaban atrapadas en un ciclo de abuso y sumisión, sin salida aparente, y bajo la constante vigilancia y control de los despachadores de placer.
Esta explotación también tenía un impacto devastador en la salud física y mental de las trabajadoras sexuales. Muchas eran sometidas a condiciones de vida deplorables, donde la violencia, las enfermedades de transmisión sexual y la fatiga eran solo algunos de los desafíos diarios que enfrentaban. Los proxenetas, al ser los encargados de gestionar los burdeles, a menudo desechaban cualquier preocupación por el bienestar de las mujeres bajo su control. Su único interés era maximizar las ganancias a cualquier costo, sin importar el sufrimiento o las consecuencias que pudieran soportar las prostitutas. El sistema creado por los despachadores de placer era en su núcleo un sistema de explotación violenta que se camuflaba bajo el manto de un comercio aparentemente aceptado por la sociedad victoriana. Aunque en muchos casos el poder de los proxenetas parecía inquebrantable, las mujeres que caían bajo su control eran, en última instancia, las víctimas de un sistema que les negaba cualquier tipo de agencia o libertad. En este contexto, los despachadores no solo eran responsables de la organización de la prostitución, sino de perpetuar un ciclo de violencia y explotación que definió la vida de muchas mujeres durante la era victoriana. Higiene y enfermedades en los burdeles. En la era victoriana, la vida en los burdeles no solo se caracterizaba por la explotación sexual y la impunidad de los proxenetas, sino también por la deplorable falta de condiciones higiénicas que ponían en riesgo la salud de las prostitutas, los clientes e incluso la sociedad en general. A pesar de que la era victoriana era conocida por su moral estricta, la fachada de virtud y pureza no se correspondía con la realidad detrás de las puertas cerradas de los burdeles, donde la higiene era prácticamente inexistente y el peligro de enfermedades venéreas era una constante. La falta de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual, ETS, en esa época jugó un papel crucial en la propagación de estas infecciones dentro de los burdeles. Aunque las enfermedades venéreas, como la sífilis y la gonorrea, ya eran conocidas en términos generales, el entendimiento de su naturaleza y formas de prevención era sumamente rudimentario y limitado. No existían tratamientos efectivos y mucho menos protocolos para prevenir su propagación. Por lo tanto, los burdeles eran, de hecho, un caldo de cultivo ideal para la transmisión de estas enfermedades que se propagaban rápidamente debido a la falta de medidas preventivas o de atención médica adecuada. Además, el concepto de higiene personal era muy diferente al de los estándares modernos. En los burdeles, la escasez de jabón y agua limpia era un problema constante. Las prostitutas y los clientes se encontraban con instalaciones deficientes, en su mayoría sin acceso a agua corriente o equipos de limpieza básicos. Las mujeres, que ya vivían en condiciones de explotación, no tenían acceso a los recursos para mantener una higiene adecuada. De hecho, en muchos casos, la falta de aseo personal y el ambiente sucio de los burdeles era un reflejo directo de la indiferencia hacia su bienestar. Las habitaciones eran espacios mal ventilados, húmedos y oscuros, lo que favorecía la proliferación de bacterias y hongos. Las sábanas y la ropa de cama rara vez se cambiaban, y la limpieza de los espacios era solo una preocupación secundaria para los dueños de los burdeles, que solo se interesaban en maximizar las ganancias. En cuanto a los clientes, muchos de ellos no eran conscientes de los riesgos que representaban las relaciones sexuales sin protección. La falta de educación sobre salud sexual y la ausencia de medidas preventivas, como el uso de preservativos, hicieron que los burdeles fueran focos ideales para la propagación de enfermedades como la sífilis, una de las más devastadoras de la época. La sífilis, en particular, era una enfermedad que afectaba a miles de personas en la sociedad victoriana, y muchos de los que acudían a los burdeles eran infectados sin saberlo, propagando la enfermedad a otras personas. Además de las enfermedades venéreas, el ambiente insalubre también aumentaba la susceptibilidad a otras afecciones de salud. La desnutrición, la fatiga y la exposición constante a la violencia psicológica y física también afectaban a las trabajadoras sexuales, quienes se veían obligadas a seguir con su labor en condiciones que deterioraban su salud general.
Sin acceso a atención médica adecuada, muchas mujeres se veían atrapadas en un ciclo de enfermedad, desamparo y desesperación. La indiferencia de las autoridades hacia las condiciones de los burdeles y la prostitución también contribuyó a que el problema se perpetuara. A pesar de que las enfermedades venéreas eran conocidas, las políticas de salud pública eran ineficaces y no se implementaban de manera adecuada. Las prostitutas, atrapadas en este sistema de explotación, no tenían acceso a las soluciones de salud necesarias y los esfuerzos por erradicar las enfermedades a través de medidas higiénicas eran escasos o inexistentes. La falta de intervención y la continua explotación de las trabajadoras sexuales significaba que la propagación de enfermedades era una consecuencia inevitable. Los dueños de los burdeles, por su parte, no tenían interés alguno en mejorar las condiciones sanitarias. Sus prioridades eran el beneficio económico y la continua circulación de clientes, lo que les permitía seguir con sus negocios sin tener que lidiar con los aspectos desagradables o problemáticos de la salud y el bienestar de las mujeres a las que explotaban. En resumen, los burdeles victorianos representaban un espacio donde la ignorancia, la explotación y la desidia sanitaria convergían, creando un caldo de cultivo ideal para la propagación de enfermedades venéreas. La falta de higiene, sumada a la ausencia de medidas preventivas, convertía estos lugares en focos de contagio, y las mujeres atrapadas en ese sistema de explotación sufrían no solo las consecuencias físicas de su trabajo, sino también el desamparo sanitario que amplificaba aún más su sufrimiento. La contradicción moral de la sociedad victoriana. La era victoriana se caracteriza, sin duda, por una profunda contradicción moral. A nivel social, el imperativo de la virtud, la castidad y el comportamiento decoroso dominaba la vida pública. Sin embargo, en las sombras de esta fachada moralista se gestaba una realidad muy diferente, plagada de hipocresías y contradicciones que se escondían detrás de las puertas cerradas de los hogares y, en particular, de los burdeles. Los victorianos se enorgullecían de ser una sociedad que predicaba altos estándares morales, especialmente en lo que respectaba a la sexualidad y el comportamiento femenino. Las mujeres eran vistas como guardianas de la pureza y la moralidad. Su virtud era la base sobre la que se cimentaba la familia y, en última instancia, la nación misma. Las expectativas eran claras. Las mujeres debían ser recatadas, sumisas, puras y, sobre todo, virtuosas. Cualquier desviación de esta norma no solo era considerada inapropiada, sino incluso peligrosa para la estabilidad social. A los hombres, por otro lado, se les permitía una mayor libertad en su conducta sexual. Aunque también se esperaba que se comportaran de acuerdo con las normas de la moralidad pública, en la práctica la sexualidad masculina no estaba tan rigurosamente controlada. Sin embargo, la hipocresía de esta diferencia se mostraba en la realidad cotidiana. Mientras la sociedad victoriana predicaba una estricta moral sexual, muchos de sus miembros, incluidos aquellos de la alta sociedad, acudían frecuentemente a los burdeles en busca de lo que la sociedad les prohibía abiertamente. Los burdeles, aunque considerados ilegales y socialmente condenados, eran una institución arraigada y tolerada en la sociedad victoriana, especialmente en las grandes ciudades como Londres. En muchos casos, las mujeres que trabajaban en estos lugares no solo provenían de las clases bajas, sino también de familias que, por diversas razones, habían caído en la pobreza, lo que las llevaba a verse atrapadas en este oscuro comercio. A pesar de que la moral victoriana condenaba la prostitución como un vicio y un pecado, los hombres de la alta sociedad no solo lo aceptaban, sino que también lo buscaban activamente. Los nobles, comerciantes, políticos y hasta clérigos eran algunos de los clientes habituales de estos establecimientos, lo que revela una desconexión flagrante entre lo que se predicaba y lo que realmente ocurría tras las puertas cerradas. La clase alta, en particular, se erigía como ejemplo de moralidad, pero la realidad era que muchos de sus miembros recurrían a los burdeles no solo por una cuestión de placer, sino también por necesidad.
La estricta regulación social sobre la sexualidad femenina y el papel que se esperaba que desempeñaran las mujeres en la sociedad victoriana creaba un contexto en el que la prostitución se volvía una salida viable para los hombres que deseaban satisfacer sus deseos sexuales sin transgredir las normas que dictaban cómo debían comportarse las mujeres de su clase. Los burdeles, al ser socialmente aceptados por la élite masculina, ofrecían un espacio donde las contradicciones de la sociedad victoriana podían ser puestas en práctica sin mayores consecuencias para los hombres. Esto, claro, no significaba que las autoridades o la sociedad en general reconocieran la existencia de una doble moral. La prostitución no solo se estigmatizaba a nivel público, sino que a menudo era vista como una manifestación de la decadencia moral de las clases bajas, mientras que las mujeres involucradas en esta industria eran etiquetadas como caídas o perdidas. La visión moralista de la sociedad victoriana consideraba a las prostitutas como mujeres que habían perdido su pureza y, por ende, su valor social. Esta concepción contribuía al ciclo de explotación y abuso en los burdeles, donde las mujeres no solo eran vistas como una mercancía, sino también como la antítesis de las mujeres virtuosas que la sociedad celebraba. La contradicción moral también se reflejaba en la actitud de las autoridades y los clérigos, quienes, en teoría, predicaban la castidad y la virtud, pero que en muchos casos, al igual que sus feligreses, también se encontraban implicados en la vida de los burdeles. Algunos hombres de la Iglesia y miembros de la alta sociedad eran conocidos por asistir a estos establecimientos, buscando satisfacer sus deseos fuera del alcance de la ley o de las estrictas normas de comportamiento que se les imponían públicamente. A menudo, estos actos eran encubiertos por una retórica moralista que denunciaba el vicio de las clases bajas y la corrupción en las calles, pero sin cuestionar la implicación directa de los propios miembros de la élite en la perpetuación de este sistema. Este comportamiento también se veía reforzado por la cultura del doble estándar. En un mundo donde las mujeres eran responsables de la moralidad y la pureza, a los hombres se les permitía ser más liberales y no ser juzgados por sus acciones. Si un hombre de la alta sociedad frecuentaba un burdel, esto no dañaba su reputación. Al contrario, se consideraba casi una práctica aceptable e incluso esperada. En muchos casos, estos hombres podían regresar a sus hogares y desempeñar su papel como esposos y padres ejemplares, mientras que simultáneamente disfrutaban de los placeres ocultos en la clandestinidad de los burdeles. Este doble juego también era un reflejo de cómo la sociedad victoriana mantenía su fachada de rectitud moral mientras toleraba o incluso fomentaba comportamientos que contradecían completamente las normas públicas. La moralidad victoriana no se trataba de aplicar principios de equidad o justicia, sino de mantener una jerarquía social que perpetuaba la desigualdad, especialmente entre géneros. Mientras las mujeres eran sometidas a estrictos códigos de conducta, los hombres podían transgredir estas normas sin consecuencias visibles. Al final, la contradicción moral de la sociedad victoriana no solo era una cuestión de hipocresía individual, sino también un mecanismo cultural que servía para justificar la explotación de las clases bajas, la opresión de las mujeres y el mantenimiento de las estructuras de poder y clase. Las reglas sociales de la época permitían que los hombres, especialmente de la clase alta, vivieran una vida de doble moral sin perder su estatus, mientras que las mujeres que caían en la prostitución eran castigadas y rechazadas socialmente. La sociedad victoriana estaba atrapada en una lucha constante entre la moral pública y la realidad privada, entre lo que predicaban y lo que practicaban, y en este juego de sombras las mujeres pagaban el precio más alto. La vida secreta de las prostitutas. La vida de las mujeres que se dedicaban a la prostitución en la era victoriana no se limitaba a la imagen tradicionalmente conocida del burdel oscuro y de mala reputación. En la complejidad de las clases sociales victorianas existían figuras como las cortesanas, mujeres sofisticadas que bajo un halo de lujo cultivaban relaciones clandestinas con los miembros más poderosos de la sociedad.
Mientras que la prostitución más explícita y visible recaía en las clases bajas, las cortesanas representaban una forma de prostitución más refinada y, a menudo, más aceptada por las élites de la época. Las cortesanas no eran prostitutas en el sentido común de la palabra, ya que su rol no solo se limitaba a ofrecer favores sexuales, sino que también se convertían en confidentes, musas y compañeras de hombres ricos y poderosos. Estas mujeres, a menudo de clase baja o media, sabían cómo navegar por las intrincadas reglas sociales del momento, utilizando su encanto, inteligencia y belleza para ganarse el favor de los hombres adinerados. Lo que las diferenciaba de las prostitutas ordinarias era la exclusividad de sus relaciones, el lujo que podían permitirse y la forma en que se integraban, a veces, a los círculos más altos de la sociedad. Aunque a menudo estas mujeres eran vistas como figuras transgresoras, su rol en la sociedad era paradójico. Por un lado, eran necesarias para satisfacer los deseos más ocultos de los poderosos, y por otro, eran constantemente marginadas y estigmatizadas. Su estilo de vida estaba marcado por una doble moral. Por un lado, se las veía como figuras de lujo y refinamiento, pero por otro, se las mantenía fuera de las normas respetables. En algunos casos, las cortesanas eran incluso objeto de admiración secreta y respetuosa, ya que se consideraba que vivían una vida de libertad en comparación con las mujeres respetables, que se veían sometidas a los rígidos códigos victorianos de conducta. Las cortesanas no solo se relacionaban con un hombre a la vez, sino que sus vidas podían estar rodeadas de múltiples amantes, todos ellos miembros de la alta sociedad. Cada uno de estos hombres podría proveerles de generosos regalos, joyas, ropa costosa y, en ocasiones, una pensión vitalicia. A cambio, las cortesanas mantenían relaciones con estos hombres, no solo en un nivel sexual, sino también emocional y social. A menudo participaban en cenas elegantes, en las que eran el centro de atención, mientras desempeñaban un papel fundamental en la satisfacción de las necesidades emocionales y psicológicas de los hombres con los que se relacionaban. La vida de estas mujeres, aunque llena de lujos y opulencia, era una vida marcada por la transgresión de las normas sociales, y por ello, muchas veces, las cortesanas vivían una existencia secreta, oculta a la mirada pública. Lo más llamativo de las cortesanas era cómo, a pesar de ser consideradas figuras transgresoras y hasta moralmente corruptas por la sociedad, gozaban de una cierta aceptación, si no incluso respeto, dentro de los círculos de poder. La doble moral de la sociedad victoriana permitía que las cortesanas disfrutaran de una posición privilegiada, sin que su relación con la alta sociedad fuera nunca completamente condenada, mientras que las prostitutas comunes, quienes trabajaban en los burdeles o en la calle, eran consideradas las caídas de la sociedad. Las cortesanas eran vistas como mujeres astutas que supieron cómo jugar el juego social y económico para su beneficio. En muchos casos, las cortesanas tenían una vida mucho más longeva y exitosa que las prostitutas comunes, mientras que estas últimas eran vistas como figuras marginadas sin esperanza de ascender en la sociedad. Las cortesanas podían mantener una vida de lujo y comodidad hasta la vejez. En ocasiones, cuando se cansaban de sus amantes o cuando su belleza empezaba a desvanecerse, las cortesanas podían retirarse con una fortuna considerable, asegurada por sus relaciones con hombres poderosos. Algunas incluso se casaban con miembros de la alta sociedad, lo que les otorgaba una especie de legitimidad social, al tiempo que mantenían su independencia económica. A pesar de los beneficios y el lujo que disfrutaban, las cortesanas vivían bajo una presión constante, ya que su existencia dependía de la generosidad y el afecto de sus amantes. Las relaciones que mantenían con los hombres eran a menudo volátiles y cambiantes, lo que las obligaba a estar siempre alertas y a ser expertas en manipular las emociones y deseos de sus clientes para garantizar que su posición permaneciera segura. Si un amante dejaba de proveerles o se aburría de ellas, quedaban en una situación vulnerable, ya que la sociedad no les ofrecía muchas alternativas de reintegración o respeto.
La vida de una cortesana también estaba llena de riesgos, ya que al estar involucradas con hombres poderosos y frecuentar ciertos círculos, podían ser objeto de escándalos si su relación salía a la luz. Aunque la mayoría de estas mujeres tenían una vida escondida, el mundo secreto en el que se movían a menudo corría el riesgo de ser expuesto, lo que podría destruir no solo su reputación, sino también la de sus amantes. De este modo, las cortesanas debían equilibrar delicadamente su vida social y privada, manteniendo las apariencias ante la sociedad y ocultando sus verdaderas relaciones y actividades. En resumen, las cortesanas de la época victoriana representan una figura compleja, atrapada entre la admiración y la condena. Vivían vidas llenas de lujos, pero también de tensiones y contradicciones. Eran mujeres que, en muchos sentidos, desafiarían las normas de su tiempo, viviendo una vida de independencia económica y poder, pero sin dejar de ser al mismo tiempo profundamente dependientes de los hombres que las mantenían. Mientras la sociedad victorianamente respetable predicaba sobre virtud y moralidad, las cortesanas representaban un mundo subterráneo de deseo y transgresión, donde el poder y el sexo se entrelazaban de maneras que pocos se atrevían a admitir públicamente. El papel de las madames. En la sombría pero fascinante vida nocturna de la era victoriana, una figura destacaba con fuerza y astucia entre los susurros de los burdeles y las calles ocultas del deseo: la madame. Lejos de ser meras administradoras de placer, estas mujeres se convirtieron en verdaderas estrategas sociales, empresarias audaces y, en muchos casos, poderosas figuras que operaban con una mezcla de autoridad, elegancia y pragmatismo dentro de una sociedad que les negaba casi todo reconocimiento público. Las madames eran las encargadas de regentar los burdeles, organizaban las operaciones diarias, seleccionaban al personal, establecían los precios, decoraban los espacios y se aseguraban de que los clientes, generalmente hombres de clase media o alta, fueran atendidos con discreción, eficiencia y encanto. Pero su rol iba mucho más allá de ser simples gerentes de estos establecimientos. En una época en la que las mujeres tenían muy pocas oportunidades para ejercer poder o controlar sus propios ingresos, las madames lograban levantar verdaderos imperios económicos desde la clandestinidad. Estas mujeres sabían moverse entre las líneas de lo permitido y lo prohibido. Si bien eran figuras completamente fuera de la moral victoriana oficial, sabían muy bien cómo evitar conflictos con las autoridades. Estaban al tanto de qué policías aceptarían sobornos, a qué políticos invitar a sus fiestas privadas y cómo manipular la percepción pública para mantener sus negocios activos sin levantar demasiadas sospechas. A través del chantaje, la diplomacia o el simple poder del dinero, las madames podían controlar barrios enteros o establecer redes que cruzaban fronteras, conectando burdeles en diferentes ciudades bajo su supervisión directa o indirecta. Además de su destreza empresarial, muchas madames cumplían un papel protector, incluso maternal, con las mujeres que trabajaban para ellas. No era raro que las prostitutas que sufrían abusos en las calles buscaran refugio en un burdel administrado por una madame conocida por su firmeza y su capacidad para mantener el orden. Aunque seguía siendo una relación desigual, las madames también se beneficiaban económicamente del trabajo de sus empleadas. Había una percepción de mayor seguridad al trabajar bajo el techo de una casa dirigida por una mujer que conocía las reglas del juego y que podía defenderlas frente a clientes agresivos o proxenetas externos. La buena reputación de una madame entre las trabajadoras sexuales era clave. Se sabía que madames respetaban los acuerdos, ofrecían habitaciones limpias, permitían descansos, controlaban las visitas médicas y no explotaban en exceso a las chicas. Esta red informal de recomendaciones se extendía rápidamente, atrayendo a más trabajadoras a las casas mejor administradas. Algunas madames incluso ofrecían formación. Enseñaban a las nuevas chicas cómo vestirse, cómo hablar con hombres ricos,
cómo moverse en cenas privadas o fiestas exclusivas sin levantar sospechas. Estas enseñanzas, aunque impartidas en contextos marginales, revelan una forma de empoderamiento limitado pero significativo en una época de extrema represión femenina. Lo más sorprendente es que algunas de estas madams alcanzaron un nivel de éxito que desafiaba completamente los límites impuestos a las mujeres de la época. Conocidas por sus joyas ostentosas, vestidos exóticos, carruajes privados y casas decoradas con un lujo que rivalizaba con el de cualquier aristócrata, se convirtieron en leyendas urbanas. La gente murmuraba sus nombres con una mezcla de escándalo y admiración. Algunas eran tan influyentes que sus funerales eran concurridos por cientos de personas, incluidas figuras notables de la política y la cultura que, oficialmente, nunca habrían admitido haberlas conocido. Un ejemplo famoso es el de Mary Jeffries, una madame londinense que llegó a ser temida incluso por Scotland Yard. Su red de casas de citas incluía clientela de la más alta esfera, hombres cercanos a la realeza británica, y su riqueza le permitió vivir sin preocupaciones durante décadas. A pesar de que fue llevada ante la justicia en más de una ocasión, siempre salía airosa gracias a su red de contactos, su conocimiento del sistema legal y su capacidad para callar bocas a través de generosos pagos. Jeffries y otras como ella simbolizan esa figura femenina que, aunque nacida desde la marginalidad, supo torcer las reglas de un mundo construido para su exclusión. Es importante también señalar que el poder de las madams, aunque impresionante, no estaba exento de contradicciones. Muchas de ellas habían sido prostitutas en su juventud y habían ascendido en la jerarquía del comercio sexual gracias a su astucia y capacidad de organización. Sin embargo, al llegar a la cima, reproducían muchas veces los mismos esquemas de explotación de los que alguna vez fueron víctimas. Algunas mantenían estrictas reglas de conducta, cobraban altos porcentajes de las ganancias y, en ciertos casos, no dudaban en castigar duramente a las mujeres que desobedecían sus órdenes o querían abandonar la casa. Así, la figura de la madame oscilaba constantemente entre el arquetipo de la protectora y el de la explotadora, en función del contexto y de la perspectiva desde la cual se la observe. En una sociedad donde la imagen pública femenina estaba confinada a la modestia, la obediencia y la moral intachable, las madames encarnaban el reverso de esa moneda. Eran mujeres que hablaban fuerte, que dirigían negocios, que negociaban con hombres poderosos y que tomaban decisiones económicas importantes. Su existencia misma representaba una amenaza al ideal victoriano de feminidad, y sin embargo, su figura era necesaria para sostener las mismas contradicciones sobre las que se edificaba esa sociedad. Mientras en la superficie se exaltaba la castidad y la virtud, en las sombras se consumía sexo, poder y placer, todo bajo el dominio sutil e implacable de las madames. En definitiva, las madames fueron mucho más que administradoras del deseo masculino. Fueron estrategas, líderes y testigos privilegiadas del gran teatro de hipocresía que fue la era victoriana. Supieron cómo existir dentro de un sistema que las rechazaba y, a la vez, utilizarlo para acumular poder, riqueza y cierta forma de independencia. La literatura clandestina y los burdeles. Detrás de las cortinas pesadas de terciopelo rojo, en los rincones más discretos de los burdeles victorianos, no solo se intercambiaban caricias y suspiros, también se compartían palabras escritas con tinta, a veces a mano, otras impresas en pequeñas imprentas clandestinas, pero siempre cargadas de un mismo objetivo: explorar, desafiar y dar forma al deseo humano en una época donde todo eso debía esconderse. Esta fue la génesis de un fenómeno literario tan oculto como fascinante: la literatura erótica clandestina, una corriente que floreció paralelamente a la rigidez moral de la Inglaterra victoriana. Mientras los periódicos y libros de circulación oficial estaban repletos de normas, recatos y discursos sobre la virtud, en los márgenes de la sociedad circulaban textos que retrataban lo que realmente ocurría a puertas cerradas. Las historias eran explícitas, sí, pero también cuidadosamente estructuradas,
llenas de metáforas, juegos de palabras, sátira social y una extraña mezcla entre lo vulgar y lo poético. No era simplemente pornografía, era una respuesta. Una forma de liberación frente a una sociedad que pretendía reglamentar incluso el deseo. Los burdeles fueron, sin duda, una fuente de inspiración constante, no solo como escenario, sino como punto de distribución. En muchas de estas casas, especialmente las más elegantes, los clientes podían encontrar pequeñas bibliotecas con volúmenes discretos que no estaban al alcance del público general. Algunos eran leídos en voz alta por las propias prostitutas, como parte de la seducción. Otros se vendían bajo el mostrador como un producto más del repertorio. Un ejemplo monumental de esta literatura es My Secret Life, una obra extensa que narra la vida sexual de un caballero inglés desde su juventud hasta la madurez. Aunque publicado de forma anónima entre 1888 y 1894, muchos creen que su autor fue un miembro respetado de la alta sociedad. La obra contiene descripciones minuciosas de encuentros sexuales en burdeles, la compra de favores a mujeres jóvenes y reflexiones sobre el deseo, la represión y el placer. Es tan explícita como filosófica, tan cruda como introspectiva. Su sola existencia es un testimonio del hambre que existía por contar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Pero My Secret Life no fue un caso aislado. Decenas de publicaciones, muchas de ellas anónimas o firmadas con seudónimos, comenzaron a circular en pequeños círculos. Títulos como The Lustful Turk o The Pearl incluían relatos y poemas que retrataban escenas sexuales en ambientes exóticos o directamente en burdeles de Londres, jugando con la fantasía y la transgresión. Algunas de estas obras eran claramente machistas y explotaban la figura de la mujer como objeto de placer. Otras, sorprendentemente, daban voz a personajes femeninos con deseos, pensamientos y poder de decisión. Lo fascinante de esta literatura no es solo su contenido, sino su contexto. A mediados del siglo XIX, el Parlamento británico aprobó la Obscene Publications Act, 1857, que autorizaba la confiscación y destrucción de cualquier material considerado obsceno. Esta ley convirtió la circulación de literatura erótica en un acto de riesgo, lo que la volvió aún más atractiva. Como suele ocurrir con lo prohibido, lo censurado despertó aún más interés. La represión, en lugar de eliminarla, le dio una identidad de resistencia. Estos textos eran impresos de forma artesanal, a menudo con tipografías rudimentarias o encuadernaciones simples. No eran fáciles de encontrar, pero sí muy solicitados. Se distribuían en clubes privados, a través de contactos personales o en ciertos burdeles donde los clientes de confianza sabían exactamente a quién preguntar. En ocasiones, estos libros pasaban de mano en mano como reliquias y se compartían con el mismo cuidado con el que se trafica una joya. Curiosamente, esta literatura clandestina también servía como una forma de educación sexual en un tiempo donde la ignorancia sobre el cuerpo humano era la norma. Muchos jóvenes aprendían sobre el sexo, el deseo y las relaciones a través de estas páginas, por más distorsionadas que estuvieran algunas representaciones. En un mundo donde hablar de sexualidad en público era un tabú absoluto, estas obras cumplían una función pedagógica extraoficial, incluso si su enfoque era claramente transgresor. Y no solo los hombres consumían este tipo de literatura. Aunque era más difícil de rastrear, también existían lectoras, mujeres curiosas, intelectuales, cortesanas y hasta algunas amas de casa, que encontraban en estos textos un escape a sus propios encierros. Para muchas estas historias ofrecían una fantasía de poder, de libertad, de agencia personal. Algunas mujeres incluso comenzaron a escribir sus propias versiones de literatura erótica, aunque a menudo firmadas bajo nombres masculinos para evitar la persecución o la burla pública. En este mundo de papel clandestino, los burdeles funcionaban como centros culturales encubiertos.
No solo se traficaban cuerpos, sino también ideas. La literatura erótica hablaba de más que sexo. Hablaba de hipocresía social, de desigualdad, de deseo femenino, de resistencia y de la necesidad humana de nombrar lo que la moral pretendía borrar. Así, en la era victoriana, esa misma que predicaba la represión sexual, la castidad obligatoria y los modales perfectos, floreció una red secreta de letras incendiarias, alimentada por los mismos espacios que la sociedad condenaba. Los burdeles no solo eran lugares de transacción física, sino también de expresión simbólica, donde la palabra escrita se volvía cómplice del placer y testigo de la contradicción más íntima de toda una época: legislación y represión. A medida que avanzaba el siglo XIX, la prostitución, aunque ampliamente practicada y tolerada en la clandestinidad, comenzó a llamar cada vez más la atención de la clase política, médicos, moralistas y reformadores sociales. Las calles de Londres y otras ciudades industriales bullían con mujeres que ofrecían sus cuerpos en las esquinas, en los burdeles de lujo o en habitaciones alquiladas por horas. Y aunque este fenómeno no era nuevo, sí comenzaba a incomodar de manera distinta. No por su existencia, sino por la visibilidad que alcanzaba en una sociedad que, al menos de cara al discurso oficial, se vanagloriaba de la virtud y el control. Fue entonces cuando el Estado decidió intervenir. En 1864, el Parlamento británico aprobó una ley que marcaría un antes y un después en la historia de la represión sexual y la vigilancia del cuerpo femenino: el Acto de Enfermedades Contagiosas. Esta ley, aprobada bajo la premisa de proteger la salud de los soldados y marinos británicos, muchos de los cuales contraían enfermedades venéreas como la sífilis o la gonorrea tras sus visitas a prostitutas, establecía una serie de medidas extremadamente invasivas y discriminatorias. En virtud de esta ley, cualquier mujer sospechosa de ejercer la prostitución podía ser detenida sin orden judicial, obligada a someterse a exámenes médicos forzosos y, si se encontraba infectada, internada por meses en hospitales especiales. No existía la misma vigilancia para los hombres. Ellos, los consumidores del servicio sexual, quedaban fuera de toda culpa o fiscalización. La ley no castigaba al cliente, solo a la trabajadora. La lógica era clara. La mujer era el vector de la enfermedad, la responsable de la decadencia, el cuerpo que debía ser purificado, examinado y, si era necesario, encerrado. Este enfoque no solo reforzaba los estigmas hacia las prostitutas, sino que también institucionalizaba la desigualdad de género a través de mecanismos legales. Las protestas no tardaron en llegar. Muchas mujeres, entre ellas activistas, enfermeras, escritoras y figuras religiosas, comenzaron a levantar la voz. Una de las más destacadas fue Josephine Butler, una reformadora social que lideró la campaña contra los Contagious Diseases Acts. Con valentía y lucidez, Butler denunció el carácter profundamente inhumano y misógino de estas leyes, que permitían al Estado invadir el cuerpo femenino con total impunidad. Para ella se trataba de una forma de violencia institucional que además perpetuaba la explotación sexual. En lugar de erradicarla, Butler y otras activistas organizaron mítines, escribieron panfletos, enfrentaron a parlamentarios, incluso viajaron por Europa alertando sobre los peligros de implementar leyes similares. Fue una batalla ardua y peligrosa. Muchas veces fueron tildadas de inmorales, radicales o incluso prostitutas encubiertas por atreverse a defender los derechos de mujeres marginalizadas. Aún así, gracias a su incansable labor, los Contagious Diseases Acts fueron suspendidos en 1883 y finalmente abolidos en 1886. La lucha había dado sus frutos, pero esta victoria no eliminó la represión. Al contrario, en paralelo a estas leyes de control sanitario, se fueron aprobando otras regulaciones que buscaban erradicar los burdeles, vigilar las calles y castigar la inmoralidad.
Los moralistas victorianos presionaban al Estado para limpiar las ciudades, no tanto por preocupación genuina por las mujeres, sino por mantener el orden público, la decencia visual, la apariencia de virtud. La prostitución era tolerada mientras permaneciera en la sombra. Cuando se hacía demasiado visible, era reprimida. Los burdeles comenzaron a ser blanco de redadas. Las casas de té disfrazadas, los clubs privados, los salones donde se ofrecían masajes, empezaron a ser allanados por la policía. Las mujeres eran arrestadas, pero también humilladas públicamente. Sus nombres aparecían en periódicos locales, se las expulsaba de sus vecindarios, se las marginaba aún más. Muchas no encontraban salida. Incluso si dejaban de ejercer la prostitución, el estigma social era tan brutal que conseguir un trabajo decente resultaba prácticamente imposible. La sociedad las condenaba por lo que hacían, pero también les cerraba todas las puertas para que dejaran de hacerlo. A esta persecución se sumaba la vigilancia vecinal. En los barrios más conservadores bastaba con que una mujer viviera sola, recibiera visitas masculinas o tuviera un modo de vestir considerado provocador para ser señalada como prostituta. La moral pública, reforzada por los sermones religiosos y los periódicos de la época, era el arma más poderosa. No necesitaba pruebas, ni juicios, ni leyes, bastaba el rumor. Y sin embargo, esta represión no eliminó el comercio sexual, solo lo empujó más al margen. Las trabajadoras sexuales se volvieron más cautelosas, los burdeles más discretos, los códigos más elaborados. El deseo no podía reprimirse con decretos. Lo que sí logró la legislación fue generar un sistema de doble moral donde lo que se hacía en secreto se castigaba en público y donde los verdaderos beneficiarios, clientes adinerados, proxenetas protegidos, policías sobornados, quedaban intactos, mientras las mujeres seguían cargando con la cruz de la vergüenza. Así fue como el siglo XIX se convirtió en un campo de batalla silencioso entre cuerpos y normas, entre placer y castigo, entre deseo y represión. Las leyes, en vez de proteger, disciplinaban. Y aunque algunas voces lograron abrir grietas en ese muro de hipocresía, el sistema se encargó de perpetuar la desigualdad, envolviéndola en ropajes de decencia, salud pública y salvación moral. El fin de los burdeles victorianos, el ocaso del siglo XIX, trajo consigo no solo una transformación acelerada de las ciudades y la tecnología, sino también un endurecimiento de los valores sociales. La época victoriana, con toda su carga de contradicciones y represión sexual encubierta, fue testigo del auge de los burdeles y de su paulatina desaparición. Este proceso no fue inmediato, pero se gestó a través de múltiples fuerzas convergentes: la moral pública, la legislación, los movimientos sociales, el periodismo y una creciente ansiedad sobre la decadencia de la nación. Para los reformadores sociales y los sectores religiosos conservadores, la existencia de burdeles en las ciudades representaba una amenaza directa al núcleo de la moral cristiana, al matrimonio, a la familia y al orden urbano. No se trataba solo de un problema de salud o de inmoralidad femenina, sino de un símbolo de descomposición social. Las mujeres que ofrecían servicios sexuales eran percibidas como síntomas vivientes de un sistema roto. Muchas venían de contextos de extrema pobreza, orfandad o abuso, y su presencia era vista como una vergüenza para el Imperio británico, que pretendía presentarse como el faro de la civilización. Bajo esa presión social, el Estado comenzó a tomar acciones más firmes. Las primeras ofensivas legales se centraron en la salud pública, como vimos con los Contagious Diseases Acts, pero más adelante el enfoque se tornó más moralista. En 1885 se aprobó en el Reino Unido el Criminal Law Amendment Act, una ley que, entre otras cosas, elevó la edad de consentimiento de 13 a 16 años y criminalizó aún más severamente el tráfico sexual de menores. Esta legislación fue impulsada por una campaña escandalosa liderada por el periodista reformista William Thomas Stead, quien publicó una serie de artículos titulados The Maiden Tribute
of Modern Babylon en el periódico The Pall Mall Gazette. En esta serie, Stead expuso cómo menores de edad eran compradas y vendidas en el mercado del sexo de Londres, con el consentimiento pasivo de las autoridades. Los artículos causaron un revuelo sin precedentes, se agotaron en los kioscos, fueron leídos en voz alta en tabernas, debatidos en el Parlamento y condenados desde los púlpitos. Stead fue incluso encarcelado por sus métodos de investigación. Participó directamente en la compra de una menor para demostrar su punto, pero la conmoción pública que generó su denuncia sirvió como catalizador para una nueva ola de leyes restrictivas. Con esta presión moralista creciente, muchos burdeles comenzaron a cerrar sus puertas, ya no por falta de clientes, que seguían existiendo, sino por el hostigamiento sistemático por parte de las autoridades. La policía realizaba redadas más frecuentes. Se pedía a los propietarios de edificios que desalojaran a inquilinas sospechosas. Los tribunales imponían penas más severas no solo a las mujeres que trabajaban como prostitutas, sino también a las madames que regentaban los locales. Algunos barrios enteros fueron estigmatizados y vivir allí era sinónimo de reputación dudosa. En paralelo, los movimientos feministas incipientes también comenzaron a pronunciarse sobre la prostitución, aunque con posturas divididas. Algunas reformistas, como las que seguían la línea de Josephine Butler, insistían en que la prostitución era una consecuencia directa del sistema patriarcal y de la desigualdad económica. Abogaban por mejores condiciones de vida, acceso a la educación, reformas laborales y derechos para las mujeres como camino para erradicar la prostitución. Pero otras corrientes, especialmente dentro de sectores religiosos, adoptaron una postura más punitiva, promoviendo la abstinencia, la vigilancia moral y la regeneración espiritual como solución al problema. A medida que se cerraban los burdeles físicos, la prostitución no desaparecía, sino que se desdibujaba en formas más encubiertas. Las mujeres comenzaron a ejercer su oficio de forma más discreta, en las calles, en casas privadas o bajo la fachada de negocios como salones de té, clubes artísticos o agencias de acompañantes. El comercio sexual se volvió más individualizado, más itinerante, más secreto. Ya no eran los burdeles victorianos con decorados barrocos, cortinas de terciopelo y escaleras alfombradas, sino habitaciones alquiladas por horas o citas pactadas por mensajeros y notas escritas a mano. Mientras tanto, la memoria de los burdeles victorianos comenzó a fijarse en el imaginario popular como una mezcla de escándalo, misterio y decadencia elegante. Sus historias alimentaron novelas, obras teatrales, caricaturas, diarios personales y, más adelante, cine y televisión. La imagen de la cortesana rodeada de perfumes y copas de vino, del caballero respetable que abandona su club para sumergirse en los barrios rojos, del cuarto adornado con lámparas tenues y secretos inconfesables, se convirtió en un arquetipo literario. La desaparición formal de los burdeles no significó el fin del deseo, ni de la explotación, ni de la doble moral. Pero sí marcó el cierre de una era donde el sexo, el poder, la pobreza y la apariencia pública convivían en un mismo espacio físico, con nombre y dirección. Ese mundo, con sus códigos y silencios, se desvaneció poco a poco en los pliegues de la historia, dejando tras de sí una arquitectura fantasmal de escaleras crujientes, espejos envejecidos y camas vacías. Adentrarse en el universo de los burdeles victorianos no es simplemente un ejercicio histórico o una curiosidad por el morbo de lo prohibido. Es, más bien, una inmersión en las fisuras de una época que se vanagloriaba de moralidad mientras sostenía un sistema que giraba en torno a la represión, el deseo oculto y las desigualdades más crudas. La era victoriana, con su rígida estructura de clases, sus códigos de conducta, sus ideales de virtud femenina y su obsesión por la apariencia, construyó un mundo donde la doble moral se convirtió en norma, donde las mismas manos que sostenían la Biblia en público buscaban placer bajo el amparo de la noche. Los burdeles eran más que simples escenarios de transacción sexual.
Eran espacios donde las contradicciones de todo un sistema se hacían carne. La prostitución no solo fue tolerada, sino alimentada por la misma sociedad que la condenaba. El Estado la combatía en discursos, pero la regulaba en silencio. La prensa moralista la denunciaba, mientras ocultamente se beneficiaba de ella. Los hombres que dictaban las reglas eran también quienes cruzaban esas puertas traseras, envueltos en las sombras, buscando aquello que la buena sociedad les negaba o no se atrevía a admitir que deseaban. La figura de la prostituta se convirtió en símbolo de todo lo que se quería expulsar del discurso público: el cuerpo femenino libre, el deseo no reproductivo, la mujer que no estaba sujeta a un marido ni a una familia, sino que, en muchos casos, vivía según sus propias reglas, aunque fuera dentro de un sistema de opresión. Y, sin embargo, esas mismas mujeres sostuvieron una industria entera, alimentaron el imaginario literario, el arte, la moda e incluso el lenguaje. Sirvieron de espejo para las propias angustias, fantasías y frustraciones de la época. Reflexionar sobre este pasado implica también abrir los ojos frente a las dinámicas que aún persisten. Porque aunque el contexto ha cambiado, muchas de las tensiones siguen vivas. Las formas de estigmatización del cuerpo femenino, las políticas de control sobre el placer, las diferencias de clase que empujan a algunas mujeres al margen, la doble moral que señala con un dedo y consume con el otro. Todo eso no ha desaparecido. Solo ha adoptado nuevas formas. La justicia en estos escenarios no fue imparcial. Mientras algunas pocas cortesanas accedían a lujos y protección por sus vínculos con la élite, miles de mujeres eran explotadas, vigiladas, humilladas y despojadas de sus derechos más básicos. Las leyes, como el Acta de Enfermedades Contagiosas, nacieron no para protegerlas, sino para controlarlas, para someterlas a inspecciones humillantes, culpándolas a ellas de las enfermedades que circulaban, como si el deseo masculino fuera inocente o invisible. Esta lógica de culpabilización persiste, aún hoy, en debates que juzgan el cuerpo y las elecciones de las mujeres desde una perspectiva punitiva. También es importante preguntarse qué tanto hemos evolucionado como sociedad. ¿Cuánto del sistema de valores que alimentó la hipocresía victoriana sigue instalado en nuestras estructuras contemporáneas? ¿Qué figuras actuales ocupan el lugar simbólico que tuvo la prostituta en ese entonces? ¿A quiénes seguimos silenciando, estigmatizando o usando como chivo expiatorio para mantener una ilusión de virtud colectiva? Visitar la historia de los burdeles victorianos es asomarse al corazón de una sociedad que fingía no ver lo evidente, que construía discursos de pureza mientras sostenía prácticas profundamente humanas, contradictorias y, muchas veces, crueles. Es una oportunidad para desenmascarar lo que aún cargamos, para revisar los valores que repetimos sin cuestionar, para abrir el debate sobre libertad, consentimiento, poder y deseo sin los velos del juicio moral.